Bueno, muchas gracias a todos. Enseguida voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que están semana a semana siguiéndonos, compartiendo estas sesiones. Como bien lo mencionó Carlos al principio, vamos a hablar de soluciones de centros de llamada o call center y todas las funciones incluidas y opcionales que tiene Sorcom para este tipo de soluciones. Rápidamente, como hacemos todas las semanas, para aquellos que por ahí conocen un poco menos a Sorcom, Sorcom fabrica, desarrolla, distribuye equipamiento para telefonía, centralitas y periféricos. Llegamos a aproximadamente unos 100 países con canales profesionales certificados. En España lo hacemos de la mano de Comunicaciones Reunidas. Tenemos dos tipos de oferta, centralitas físicas no voy a hablar en profundidad de esto porque lo hemos hecho en sesiones anteriores, pero para que, digamos, aquellos que es la primera vez que nos acompañan puedan de alguna manera poner toda la información que vamos a volcar a continuación en un marco. Tenemos dos opciones, centralitas físicas con varias familias, desde pequeñas a centralitas de gran porte, simples o en alta disponibilidad. Y la segunda opción son centralitas virtuales, simples o en formato multitenant. Ahí podemos crecer a muchísimas más extensiones. Lo que en ambos casos es común es que en todas estas centralitas, en software, virtuales, físicas, centralitas, digamos, en servidores Sorcom, etcétera, utilizamos el software de telefonía Complete PBX desarrollado por nosotros. ¿Ok? Aclaro que hoy vamos a hablar solamente de call center, pero las centralitas en todas sus opciones, en todos sus sabores y tamaños, tienen esta misma versión de software e incluyen una suite, digamos, un compendio muy importante, muy rico en funciones. No vamos a hablar de ellas en el día de hoy, sino exclusivamente de aquellas que tienen que ver con call center. Para que tengan una idea, digamos, en general, todas las centralitas incluyen a grandes rasgos estos módulos: grabación de llamadas, audioconferencias, fax virtual, autoatendedores ilimitados, IVR, megafonía o interfaz a megafonía, voicemail, videollamadas y reportes gráficos. ¿Qué funciones de call center ya están incluidas en la centralita, sin tener que agregar absolutamente nada? Bueno, por supuesto que autoatendedor, un IVR multinivel ilimitado, ¿okay? Muy fácil de programar además, colas de atención, ¿okay? Ustedes pueden programar a continuación del IVR colas de atención para, digamos, todo lo que es el tráfico de llamadas entrantes al call center. Pueden realizar un manejo ilimitado y flexible de colas, de colas de llamadas. Pueden tener agentes dinámicos o estáticos, programar anuncios, digamos, de que indicando que un agente se ha unido a una determinada cola de llamadas. Se puede reproducir música en espera dependiendo de la cola de atención, música en espera o mensajes para determinadas colas de atención. Suponiendo que, por ejemplo, tenemos más de una campaña, podrían configurar que en cada una hubiera un anuncio o una música determinada. Se puede también programar que haya timbrado en lugar de música en espera. Hay anuncios de llamada en espera
al llamante también digamos, se puede programar la centralita, o de hecho las colas de atención, para que el llamante a esa cola específica se le informe en qué lugar de la cola de atención está. Y también para clientes VIP se puede programar prioridades. ¿Okay? Esto, digamos, para ciertos call centers que trabajan con, por ejemplo, con algunos clientes con distintos rangos, se puede programar que, digamos, el número desde donde llama le dé una prioridad mayor en la cola de atención. El anuncio del tiempo estimado que hay en espera es un tiempo que calcula la centralita en base a eh, las llamadas que han habido en curso y la cantidad de personas que hay delante del llamante específico. Se pueden personalizar anuncios, se puede programar también la frecuencia en que se van a dar estos anuncios, ¿ok? Y se puede programar también el tiempo máximo de espera de una persona en la cola de atención. Asimismo, podemos configurar la cantidad máxima de llamadas simultáneas, ¿okay? Que van a haber en una cola determinada, y las estrategias de timbrado. Podemos programar, por ejemplo, que timbren los teléfonos de todos los agentes, que timbren, digamos, en una secuencia circular, ¿okay? Dependiendo, digamos, de la última llamada que se ocupó, que sigan, digamos, que siga timbrando hacia las siguientes extensiones, que tenga prioridad aquella extensión o aquel agente que atendió la menor cantidad de llamadas en ese día o en ese periodo de tiempo que medimos, que sea aleatorio o circular, pero digamos con memoria, que no empiece siempre del mismo sitio, sino que, digamos, del sitio, digamos, desde donde se envió la última llamada. Adicionalmente, podemos darle a la gente un tiempo de resumen, digamos, para que resuma la llamada, ¿ok? Y podemos programar un destino alternativo de la llamada cuando se lga a un determinado tiempo de espera, es decir, reenviarlo a un buzón o a algún número externo, a un número celular o a otra cola, etcétera, etcétera. ¿Qué funciones adicionales están incluidas también? La centralita permite lo que se llama escritorio compartido, ¿okay? Es decir, que en el mismo dispositivo podría registrar yo, si estuviéramos hablando de dispositivos físicos, podrían registrarse distintos agentes. Por ejemplo, esto es útil para cuando se trabaja en una posición física y van intercambiándose agentes en distintos turnos, entonces que se puedan registrar con un número de extensión diferencial, ¿ok? Se pueden hacer búsquedas por nombre, se pueden, digamos, programar grupos de captura. Tenemos la opción, y esto es importante muchas veces para, digamos, casos en los cuales el supervisor de turno o del call center o alguien con mayor experiencia tiene que ayudar a un determinado agente. Se pueden utilizar lo que es irrupción, ¿ok? En la llamada, susurro, es decir, que el agente escuche lo que, digamos, le comentan, pero no el llamante que está, digamos, en la llamada. Y también se pueden hacer escuchas, ¿okay? Sin que las partes necesariamente perciban que hay alguien escuchando la llamada. Esto muchas veces es una buena herramienta cuando se está entrenando a alguien o cuando por alguna incidencia o por alguna razón un tercero, como decía, con más experiencia tiene que intervenir. Ruteo de llamadas basados en horarios.
También puedo programar códigos de cuenta por cliente. Hasta ahora hablamos de lo que entendemos principalmente por llamadas entrantes, pero digamos, estas herramientas sirven también para hacer llamadas salientes. Entonces yo podría, por ejemplo, programar un código de cliente, y esto es útil cuando digamos, yo estoy haciendo llamadas por cuenta de un tercero, no por cuenta de, digamos, la extensión misma, ¿ok? Y que esas llamadas se carguen, digamos, a la cuenta a fin de mes, o cuando cobremos, digamos, a un cliente determinado del call center, a un cliente externo del call center, los servicios que hemos prestado. Entonces, yo puedo también ir marcando determinadas llamadas a cuenta de un cliente determinado del call center. La configuración en general es muy sencilla para todas estas funciones, ¿ok? Perdón que me fui. El sistema también incluye un módulo de audioconferencias ilimitado. La limitación va a estar dada por la capacidad del hardware que tenga la centralita, ya sea físico o virtual. Pero puedo programar n cantidad de salas y puedo involucrar también n cantidad de miembros en una conferencia determinada. ¿Okay? No hay una limitación, hay un máximo. El máximo va a estar dado por la capacidad de llamadas simultáneas que tenga esa centralita. La grabación de llamadas es parte integral de la centralita, ¿okay? Es decir, que aquellos call centers que desean grabar todas o algunas de las llamadas van a poder hacerlo. Nuevamente, y al igual que lo mencioné con la opción de audioconferencias, la limitación en la grabación no está dado por, digamos, el software, sino por la capacidad de almacenamiento y de procesamiento que tenga cada una de las centralitas. En general, nosotros recomendamos utilizar, digamos, ya herramientas de call center, sobre todo cuando se hacen de manera masiva, en las centralitas a partir de la línea 2000 hacia arriba. En la línea 2000 vamos a, digamos, considerar un pequeño número de agentes, ¿ok? No más de 5 o 8 agentes, y ya a partir de la línea 3000 vamos a poder trabajar con mayor holgura. Podemos llegar a los 50, 80 agentes en la línea 3000, 4000, y si tuviéramos necesidad de más agentes, me refiero a agentes trabajando con el IBR, digamos, a full, y grabación masiva de llamadas, y herramientas adicionales de call center, de métrica, etc. Ahí ya probablemente necesitemos virtualizar la centralita en un servidor más robusto. En todas las centralitas voy a poder tener un CDR. En sesiones anteriores vimos que podíamos ver el CDR por extensión, pero también lo podemos hacer, por supuesto, de manera global. Puedo programar llamadas directas a una cola de atención, es decir, yo podría, por ejemplo, tener 3, 4, 5 campañas, y, digamos, dependiendo del número desde donde se acceda, o sea, el número de cabecera digamos, que yo marque, desde el exterior de la centralita, por supuesto, voy a acceder de manera directa a una campaña, sin tener que pasar por, digamos, un filtro de IBR que me lleve a la campaña que estoy buscando. A nivel dispositivos, teléfonos, puedo programar número único, es decir, podría tener múltiples dispositivos, múltiples teléfonos, teléfonos físicos, de escritorio o subphones, para una extensión. ¿Eso qué me permite? Me permite, por ejemplo, tener movilidad
de los agentes. Antes de terminar la presentación les voy a comentar, por ejemplo, de un caso, digamos que es bastante interesante que hemos instalado, un call center muy grande. Digamos que de hecho esto está muy utilizado. Hasta ahora lo que les mencioné son todas funciones que estaban incluidas con la centralita. Es decir, ustedes cuando adquieren una centralita en software o en hardware, todas las funciones que hablamos hasta ahora vienen incluidas. ¿De qué vamos a hablar a partir de ahora? De funciones opcionales. Que son, digamos, por decirlo de alguna manera, funciones más avanzadas. Las centralitas en hardware, ¿ok? Y en software pueden tener también un panel de operador virtual en PC. Nosotros le llamamos Supervision o Supervision Switchboard, ¿ok? Es un panel de operador, lo vamos a ver a continuación en más detalle, al que se accede vía web y les permite ver todas las extensiones y poder, digamos, por medio de un clic, poder, digamos, ejecutar funciones. Ahora lo vamos a ver en mayor detalle. Hay otro módulo que se llama Stats Explorer, ¿ok? Y lo que nos da son estadísticas avanzadas de todo el tráfico y el comportamiento de mis colas de atención. Y hay una tercera licencia que se llama Wallboards, ¿ok? Y eso nos permite ver la información no de manera estadística, sino en tiempo real. Es decir, podemos ver todo lo que está sucediendo, digamos, con respecto a agentes, con respecto a la cola de atención, las colas de atención, pero, digamos, en tiempo real, como valga la redundancia. Puedo realizar entrenamiento de agentes, si bien tengo esa posibilidad con funciones básicas, teniendo el panel de operador y teniendo las herramientas de monitoreo y estadística, eso me permite no solamente acompañar a un agente, sino también tener la métrica para ver cómo se comporta y cuál es el rendimiento de cada uno de ellos. Adicionalmente tenemos dos licencias más, que son las de Softphone de escritorio. Nosotros le llamamos CloudPhone a los dispositivos móviles en soft de Sorcom. Entonces tenemos el CloudPhone de escritorio y el CloudPhone para móviles. Tanto en el panel de operador virtual como en la mensajería, en los softphones, tenemos la posibilidad de contar con mensajería instantánea. Es decir, aquellos agentes que estén conectados al sistema o registrados con el panel de operador van a poder enviarse mensajes chat, y lo mismo aquellos que estén conectados en un softphone. A veces no tienen acceso al panel de operador, pero pueden chatear entre los usuarios del softphone. El panel de operador permite una presencia, digamos, marcar la presencia de los agentes. Podemos ver si están activos, si están, por ejemplo, en un break o desconectados. Podemos, digamos, modificar eso, generar distintas opciones. Para aquellos usuarios que están en softphone, en el CloudPhone, podemos ver si están en una llamada o la extensión está libre o en no molestar. A través del panel de operador podemos hacer clic para llamar y muchas otras cosas más, por supuesto. Y todas estas funciones o todos estos módulos funcionan también en arquitecturas de alta disponibilidad. Es decir, si yo tuviera no solamente una centralita, sino la principal y otra de respaldo, esto, digamos, para aquellos que quieran profundizar, lo vimos en la sesión de la semana pasada, podrían tener todas estas funciones en
un sistema de alta disponibilidad. Es decir, si la centralita principal, por alguna razón, tuviera algún fallo, la de respaldo podría tomar o toma todo el control de la operación, incluyendo todos los módulos que tengan registrados. Por supuesto que hay opciones para que esto suceda, digamos, no es, la alta disponibilidad no es una función básica de la centralita, sino que es una configuración que también incluye algunas licencias o tipos de versiones de licencias para alta disponibilidad, de todo esto que vamos a ver a continuación. Pero el call center, reitero, si se cayera la centralita principal, seguiría funcionando de manera íntegra en la centralita de respaldo, sin perder ningún tipo de funcionalidad ni información. El panel de operador, que como les mencionaba hace un ratito, llamamos comercialmente Supervision Switchboard, ¿ok? Es un panel basado en PC al que se accede vía web, ¿ok? Nos da información en tiempo real, nos permite lo que se llama hacer drag and drop, es decir, poder mover digamos, la información que tengo en el panel, puedo diseñar la información que tengo en el panel para ver lo que a mí más me interesa. Por ejemplo, yo podría querer ver solamente las extensiones de agentes que están en cierta cola de atención y solamente manejarme con ese grupo de extensiones. Lo que a mí probablemente me interesa es el supervisor o los supervisores, el administrador y esos agentes. Entonces yo podría configurar mi panel de operador para ver solamente eso, o que los agentes vean solamente eso y puedan comunicarse dentro de ese grupo. Puedo hacer clic para activar funciones, por ejemplo, para, digamos, llamar digamos, de manera simple a otra extensión o a un número que puedo tener en la libreta de teléfonos del call center. Es decir, yo puedo tener un listado guardado de números telefónicos o contactos en la centralita. Puedo acceder también a través del panel de operador y hacer una llamada a un clic. Puedo también hacer una conferencia o, por ejemplo, si las llamadas no se graban de manera automática y una determinada llamada la quiero grabar, puedo hacer también clic para empezar a grabar esa llamada. ¿Qué me permite todo esto? Tener mucha agilidad en el manejo de las llamadas. Muchas veces esta herramienta la utilizan solo los supervisores. En otros casos, en algunos call centers, la utilizan todos los agentes, ¿okay? Para tener una mayor visibilidad de lo que está sucediendo. En las centralitas físicas, todas las centralitas vienen con un panel con hasta 2 usuarios, es decir, funciones ilimitadas, pero hasta 2 usuarios. Se puede, en aquellos casos que sea necesario, hacer un upgrade a una versión Pro, ¿ok? Que lo que permite es tener más allá de los 2 usuarios una cantidad ilimitada que está solamente, de alguna manera, limitada por la capacidad de hardware que tenga esa centralita. La única centralita que no viene por defecto con el panel de operador Supervision Switchboard Lite, ¿okay? La versión Lite es la Spark CXS1000. En el resto, esto ya viene incluido. Y en las centralitas virtuales hay que solicitarlo, ¿okay? Hay que agregar. Bueno, como les mencionaba, una gran ventaja de utilizar el panel de operador Supervision Switchboard en call center es que les da, digamos, a los agentes, más allá de todo lo que les mencionaba, digamos, algunas funciones extra. Por ejemplo, poder hacer login y logout a una cola, que esto es bastante importante. Digamos,
poder hacerlo de manera simple. Lo pueden hacer sin el panel de operador, pero a través de comandos de la centralita. ¿Ok? Van a poder ver qué llamadas hay en curso, qué extensiones están ocupadas, por supuesto el estado de las extensiones, qué llamadas hay en espera, digamos, del grupo de trabajo, digamos, toda esta información, lo que mencionábamos antes, espiar, susurrar, hacer una intromisión en una llamada, bueno, todas las funciones de la centralita. Además, digamos, pueden tener, como les mencionaba, el chat entre usuarios de este módulo, y ver información, digamos, de manera sencilla, como el historial de llamadas, configurar idiomas, bueno, hacer transferencias hacia, no solamente hacia otros agentes o el supervisor, también se puede hacer una transferencia a, por ejemplo, un número celular, en el caso de que queramos transferir, o incluso hacer una conferencia con un número celular externo. La verdad es que tiene muchas funcionalidades este panel, más allá de estas que son las principales, que digamos que ya les vengo mencionando en el último par de slides. Hay muchas más, de repente más, digamos, menos comunes a todas las operaciones. Un módulo adicional que mencionamos antes es el Stats Explorer. El Stats Explorer es un módulo que nos va a permitir ver el histórico, o la información histórica de las llamadas de las colas de atención, ¿ok? Es decir, toda la información que se registra luego de que terminé una llamada. Corté la llamada, esa información va a aparecerme en el Stat Explorer como parte de las estadísticas. Digamos, a modo muy resumido, puedo ver distribución de llamadas por agente, por tiempo, llamadas atendidas versus abandonadas, cantidad de llamadas simultáneas, por origen, por destino, detalle de todas las llamadas, y el nivel de servicio, la calidad de servicio. Vamos a ver más información enseguida. Tenemos otro módulo que es el Wallboards, que funciona en conjunto con el Stats Explorer. No es, si bien es un módulo que uno agrega de manera, lo puede agregar de manera individual, funciona cuando tengo el Stats Explorer. ¿Qué puedo ver en los Wallboards? Bueno, acá, como ven un poquito en la imagen, rendimiento en tiempo real de los agentes, o sea, para eso sirve. Puedo configurar pizarras como esta, que puedo poner en un monitor, con la información que deseo y de la manera que deseo ponerla. Incluso aquí podría agregar información comercial, o sea, podría, como parte de esta pizarra, podría incluir ofertas o incluir mensajes específicos para una cola específica de llamadas, y que sea útil para ese grupo de trabajo. Podría, por ejemplo, ver el estado de recursos del servidor sobre el que estoy operando. Esto por ahí es información más técnica que le puede llegar a servir al supervisor. Puedo monitorear o generar alertas para nivel de servicio, monitorear colas, agentes, y por supuesto todo esto lo podemos ver en una página web. Y también lo podríamos proyectar en una pantalla, en un monitor, en un televisor, como normalmente se hace en un call center, para estimular a los agentes, digamos, a mejorar su performance, su rendimiento. A nivel Stats Explorer, lo que nos ofrece este módulo son estadísticas, ¿ok? Estadísticas para call center. Puede ser útil para compañías simples que tienen, no es un call center profesional, pero que requieren medir el desempeño de una campaña, o de la calidad o del nivel de atención. Perdón por eso. Un
Vamos a poner en silencio, me disculpo. Ok, me disculpo. Les va a permitir a estas empresas poder medir la cantidad y la calidad de todo el tráfico de llamadas. Pongo un ejemplo, aunque ahora no sé, digamos, qué tan digamos, popular sea, pero una agencia de viajes que recibe muchas llamadas digamos, de clientes, podría llegar a ser un ejemplo, o una mesa de ayuda técnica. Estos podrían, por ejemplo, ser ejemplos normales en tiempos normales. ¿Qué puede ver una empresa en general y un call center? Bueno, lo que mencionaba, cantidad de llamadas, llamadas perdidas, atendidas, tiempo de timbrado, duración de las llamadas, qué transferencias se hicieron, de qué extensión a qué extensión, distribución basado en, digamos, el D&D o número, digamos, de cabecera al que los clientes están llamando. Como les mencionaba, los códigos de cuenta, por ejemplo, si es que estoy haciendo llamadas salientes con cargo a un tercero. Bueno, una gran cantidad de información. Es simple de usar, acá pueden ver, no se ve muy claro de repente, pero pueden ver un gráfico que compara llamadas entrantes con llamadas salientes. En este caso, por ejemplo, se programó para ver el nombre de los agentes y la distribución de las llamadas, digamos, no solamente por cantidad y porcentaje, sino también, en este caso en particular, digamos, tenemos también un gráfico que nos muestra quiénes son los principales digamos, los principales agentes y cuál es la distribución de llamadas entrantes y salientes. Puedo programar consultas y filtros, es decir, para simplificar la manera en que yo accedo a la información, puedo preprogramar unos templates o unos filtros, ¿okay?, de consultas para simplemente disparar, digamos, el query, la consulta, con información determinada, sin tener que estar programando cada vez la información que quiero obtener. En este caso, por ejemplo, podría, con el Stat Explorer, generar 7 diferentes filtros por fecha o periodo, tipo de llamada, número de extensión, por número de ID, código de cuenta, cola de atención y por agente. Bueno, como está expresado aquí, puedo guardarlo y cargarlo en cualquier momento, digamos, para facilitar el uso. Es decir, no solamente puedo verlo, digamos, si yo generé ese filtro, sino que otras personas que utilizan y tienen acceso al módulo podrían hacerlo. Más volcado a un call center, digamos, que funciona como tal, y no digamos, no solamente para aquellos casos en los cuales tengo un grupo dentro de la centralita o dentro de la empresa, que es digamos, un centro de llamadas, digamos, para call centers que son ya más activos y volcados a la actividad de centro de llamadas. Aquí puedo, digamos, analizar o obtener y analizar la información mayormente de la siguiente manera. Distribución de llamadas por cola, cuántas llamadas se recibieron en cada cola de atención, cuál fue el tiempo de espera, la duración de la llamada con el agente y el porcentaje de llamadas exitosas. Distribución de llamadas por periodo de tiempo, por mes, por semana, por día de la semana, por hora y por fecha.
el porcentaje de ocupación de las colas, es decir, para yo poder también analizar cómo mejorar la utilización de mis agentes en determinados días, o digamos, determinados horarios, ¿ok? Los tiempos de espera, la duración, el tiempo de conversación con el agente y, por supuesto, todo cruzado con factores de tiempo. Puedo medir o puedo analizar la información de nivel de servicio, por ejemplo, cuánto fue el tiempo de espera de un llamante, ¿okay? De una persona que estuvo esperando en la cola de atención previo a abandonar o a ser atendido. Puedo, como les mencionaba antes, agregar un mensaje que indica el tiempo de espera, y esto sirve mucho para retener las llamadas. Es decir, muchas veces la gente, cuando sabe que está cerca de ser atendido, no abandona la llamada entrante. Distribución por agentes. Puedo seleccionar, por ejemplo, los agentes con mayor cantidad de llamadas, con mayor tiempo en la línea, es decir, en conversación con los clientes. Puedo chequear el tiempo de timbrado hasta que se atendió y luego el tiempo de conversación para evaluar también el rendimiento de cada uno de los agentes. Puedo también medir los tiempos de pausa de actividad, es decir, cuánto tiempo cada agente estuvo registrado en la cola, cuánto tiempo estuvo en pausas o desconectado, en el caso de que tuviera que haber estado registrado en la cola de atención. Toda esta información la puedo convertir en tablas y en gráficos y lo puedo exportar. Puedo, digamos, exportarlo en distintos formatos, puedo, digamos, optimizarlo para imprimir esta información, bueno, por supuesto, para poder compartirlo con otras personas que no necesariamente están siguiendo todo el proceso del call center, sino que lo que quieren es datos específicos para tomar decisiones. En cuanto a Wallboards, que como les mencionaba es una licencia o un módulo que funciona en conjunto con el Stat Explorer, lo que me va a permitir es, como mencionábamos antes, ver información en tiempo real. La información es similar a la que, digamos, mencioné con el Stat Explorer, con la diferencia que en el Stat Explorer, reitero, vemos información histórica de llamadas que terminaron, y en el Wallboards veo la información en tiempo real. Lo que está sucediendo ahora, las llamadas que están ahora en espera, los agentes y su estado real actual, ¿ok? ¿Cómo me ayuda el Wallboard? Bueno, me ayuda, digamos, a incentivar y aumentar la productividad. Es decir, que cada agente que ve esta información en el piso del call center tiene la pauta, tiene, digamos, un comparativo, digamos, de cómo está su propio performance en relación con sus compañeros. Muchas veces, digamos, hay competencia o permite, digamos, ayudar a aquellos que están libres a los que están con mayor ocupación. Esto va a depender también de las estrategias de timbrado que hayamos generado digamos, para las colas de atención, en el reenvío de llamadas. Pero bueno, me permite esas dos cosas: aumentar la competencia, la cooperación y también, por supuesto, la productividad. El Wallboard, digamos, es un módulo que me permite tener ciertos layouts o formas de mostrar las pizarras de información. Es decir, yo puedo programar distintas pizarras, ¿okay? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, puedo programar una que es para el piso del call center, con la
información que yo quiero que vean los agentes, pero después puedo tener otras que ven, por ejemplo, el supervisor de la cola de atención y el administrador del call center. Es decir, podría tener múltiples pizarras con distintas combinaciones de información que puedo ir modificando. Digamos, no son estáticas, puedo ir modificándolas. Las licencias de Wallboard, esto lo vamos a ver enseguida, tienen que ver con la cantidad de layouts o de organización de la información que tenga disponible de manera simultánea. ¿Okay? Es decir, un Wallboard es una organización de la pizarra, 2 Wallboards me permite tener más de una, y así sucesivamente. No voy a recorrer con ustedes todas estas funciones porque es un resumen, ¿ok? Pero lo pueden ver, digamos, con la presentación que vamos a subir, o sea, que Carlos y Comunicaciones Reunidas van a subir al canal de YouTube, pero también que puedan recibir y tener para, digamos, vuestro análisis, estudio o para compartir con clientes. Esto, digamos, lo van a tener. Es un listado de todo lo que pueden ver en el Stats Explorer, en este caso, y en este otro, todo lo que pueden ver en el Wallboard, ¿ok? ¿Qué tipo de información que pueden agregar? Alguna información es de la centralita, digamos, de todo el tráfico y la información de agentes y colas de atención, pero podrían también agregar esta información personalizada que les mencionaba antes. Antes de finalizar, y no exclusivamente para call center, pero que se está utilizando mucho, sobre todo en estos tiempos en los cuales los call centers muchas veces están distribuidos, o sea, no hay en algunas zonas, en algunas regiones, en algunos países, en algunas empresas, como hay restricciones por el tema de la pandemia, muchas veces tenemos cada vez más call centers que están distribuidos, es decir, hay un sistema, pero los agentes, digamos, se loguean o son, digamos, alcanzados de manera remota, ¿ok? Entonces, podemos echarle mano a los cloud phone, que son, como mencioné antes, los soft phone para móviles, en este caso, que tienen múltiples funciones. Lo vimos en otras sesiones, pero vale la pena hacer hincapié. Pueden, digamos, utilizarlos en dispositivos Android o iPhone. Pueden hacer llamadas en audio, video. Bueno, en síntesis, todas las funciones de la centralita la pueden tener en el softphone, ¿ok? Pueden diferenciar, esto es importante, los horarios de trabajo con los, digamos, fuera de trabajo, de fuera de la oficina. Esto es importante para los que trabajan de manera remota. En el Cloud Phone de escritorio cuentan con todas las funciones que mencioné o que vieron en el de móviles, con la única excepción de las videollamadas. Pero en ambos, insisto, pueden tener todas las funciones de la centralita, pueden tener chat entre usuarios, pueden ver el listado de funciones de llamadas, notificaciones, poner en no molestar, etc. En el caso de la versión de escritorio está disponible para equipos Mac o que trabajan sobre Mac y Windows. Licenciamiento. Bueno, estos, digamos, se los comento y después sugiero que para aquellos que van a ir cotizando lo vean, digamos, lo consulten con el equipo comercial de Comunicaciones Reunidas. Okay, hay muchas opciones de licencia. Aquí lo que intenté hacer fue un resumen de los distintos tipos de licencia que podrían tener que ofrecer. Tienen, digamos, para empezar, la licencia de Supervision Lite. Recuerden que es el panel de operador, que en el caso de centralitas Spark o centralitas virtuales es un opcional. Supervision Lite es el panel de operador o el panel de operador en PC
para hasta 2 usuarios o 2 agentes. La versión Pro, ¿okay? Que es una versión con usuarios ilimitados, digamos que salvo en la Spark, que no recomendamos el uso porque es una centralita muy pequeña, la podrían utilizar haciéndole un upgrade a o agregándola a las centralitas físicas o agregándola a las centralitas virtuales. En ambos casos tienen la posibilidad de adquirir licencias perpetuas o mensuales, ¿ok? Dependiendo del tipo de centralita, si es física o virtual, de pago por uso. Las licencias de Supervision, las dos que mencioné anteriormente, pueden también utilizarse en arquitecturas Twinstar. Twinstar es el nombre comercial de los sistemas de alta disponibilidad de Sorcom. Podrían ser también perpetuas o mensuales, dependiendo del tipo de sistema o del tipo de centralita que estén queriendo instalar. Luego tenemos las licencias de Stats Explorer, ¿ok? Tenemos una simple que solamente incluye el módulo de Stats Explorer, puede ser, como decíamos antes, perpetua, mensual o también para alta disponibilidad. La siguiente es la Stats Explorer Pro, ¿okay? Que incluye el módulo Stats Explorer y un wallboard, es decir, como les decía, una configuración de pizarra de wallboard, ¿ok? Y con las 3 opciones, perpetua, mensual o en alta disponibilidad. Si no tuviéramos wallboard, porque por ejemplo tenemos instalado en un cliente solamente la licencia de Stats Explorer, podemos agregar una licencia de wallboard, ¿ok? Pero si tuviéramos Stats Explorer Pro instalado, con ya alguna licencia de wallboards, podemos seguir agregando más licencias wallboard o estas pizarras para, digamos, mostrar la información en tiempo real que les compartí antes. Y luego tenemos las licencias de CloudPhone para móviles o para escritorio, que tienen opciones de 1, 3, 5 años en centralitas físicas o virtuales simples. En algunos casos también se pueden adquirir, digamos, de pago por uso mensualizado. ¿Okay? Antes de terminar, les quería comentar un ejemplo, digamos, justamente ahora en tiempos en que esperemos que estamos saliendo de la pandemia, de toda esta locura del COVID, que tantos cambios nos ha generado en nuestra forma de trabajo, en el día a día, menos oficina, más teletrabajo, etc. Les quería comentar un caso del Ministerio de Salud de aquí, de Israel, que en enero de 2020 nos pide una solución de call center a través de un mayorista, que es el mayorista de aquí local, nos pide un call center para 150 agentes. Proveemos el call center, este call center estaba, bueno, con los tiempos que corren, los tiempos modernos, estaba destinado a una actividad que, digamos, tiene el Ministerio de Salud, que es la atención a pacientes que consultaban o que tenían cierta problemática relacionada a lo que es cannabis medicinal, ¿okay? Que es algo que se empezó a implementar, el ministerio lo empezó a regular hace un tiempo atrás. Entonces nos pidieron esta solución para destinarlo a este call center. Eso fue en enero. Para finales de febrero, cuando ya estaba instalado el sistema y, digamos, se desata la pandemia, nos piden ampliar la solución a 700 agentes para poder atender todas las llamadas y consultas al call center del Ministerio de Salud por el tema del COVID. Esto fue un miércoles. El jueves se instaló el sistema y el domingo ya estaba funcionando. De hecho, paradójicamente,
el desafío no fue la instalación del call center, que fue bastante, o sea, en el caso de Sorcom es bastante sencilla, sino reclutar a los 700 agentes, o en realidad a los 550 agentes adicionales para empezar a trabajar el día domingo, que es el primer día de la semana aquí. Con el correr de la pandemia, este call center en distintos, con, digamos, distribución geográfica, no es una sola centralita, no es un solo sistema. Al final se llegó a tener 5 sistemas, pero con un total de alrededor de 2.500 agentes. Hace un par de meses atrás la cantidad empezó a bajar hoy está en menos de 2.100 agentes. Lo interesante, además de los tiempos de implementación, el dinamismo, digamos, y que una cantidad tan grande de gente, supervisores, etcétera, de un cliente final que no es un call center profesional, ¿ok? Digamos, aquí me gusta mencionar este caso, primero porque es actual, segundo porque tiene que ver con temas, digamos, que nos preocupan, y adicionalmente, digamos, no solamente el Ministerio de Salud tuvo 4 o 5 sitios geográficos en los cuales tenía, digamos, oficinas en donde operaban los agentes, sino que muchísimos de estos agentes fueron contratados, están contratados para operar de manera remota. Es decir, parte está operando con el Supervision Switchboard, parte está operando con los Cloud Phones, ¿ok? Y vale la pena decir también que algunos sistemas los pidieron virtualizados por la cantidad de agentes y otros los pidieron localizados, es decir, para atender, digamos, regiones un poco más pequeñas con agentes en sitio. La verdad es que para nosotros es una satisfacción muy, muy grande poder haber instalado en un tiempo muy corto esta solución, poder haber contribuido. De hecho, incluso el éxito fue tal que, digamos, se informó en los medios de prensa, digamos, porque es algo que realmente durante estos meses todavía hoy se sigue utilizando. Hoy por ahí menos para consultas, digamos, de preocupación por, digamos, digamos, a nivel paciente, enfermedad, etcétera, sino hoy que los casos han bajado de manera aquí casi a cero, la preocupación es temas de movilidad hacia el exterior o desde el exterior de la gente, por las restricciones que todavía existen de movimiento de personas. Con esto, no sé si hay preguntas, Carlos. Yo no seguí las preguntas. No, no, en principio no tenemos preguntas, aunque bueno, yo sí tengo una. Con el Adelante. tema de los wallboard, Sí, entiendo que la información se presenta a través de una URL. exactamente. Vale, si la idea de preguntarte esto es porque precisamente como ahora los agentes trabajan en remoto, Ujú. pues claro, la forma de poder ver un panel de wallboard en su escritorio sería a través de esa URL. Exactamente, y es una buena pregunta porque, por ejemplo, puede llevar la confusión de pensar que si yo tengo distintos agentes conectándose a la URL, podría tener necesidad de más de una licencia, aún viendo la misma pantalla, y no, o sea, si yo doy acceso a los agentes a ver esta URL, van a ver todos la Mm. información que el administrador esté, digamos, proponiendo, que esté mostrando y, digamos, cada tanto tiempo incluso modificándose. Sí, vamos, que la limitación está en la composición de lo que tú denominas el layout, Exactamente. de qué información o cuántos paneles vas a querer tener diferentes, pero no Ujú. de cuántas agentes van a acceder a ver ese panel. Exactamente, Vale, exactamente. tenemos unas preguntas aquí de José Antonio. Dice, el Sí. sistema Spark, has Ujú. comentado que no puede instalar licencia de supervisión. La licencia, a diferencia de las otras centralitas físicas en hardware, no viene preinstalada. Se le puede instalar la licencia de Supervision Lite de hasta 2 usuarios.
¿Por qué? O sea, se podría instalar otra, pero nosotros preferimos no recomendarla porque la centralita es una centralita, digamos, para, digamos, menor cantidad de tráfico, no está orientado a un call center, y en realidad el uso que le van a dar al panel de operador, al Supervision Lite, va a ser más que nada a nivel recepcionista, telefonista, digamos que también es un uso válido para el Supervision, ¿ok? Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, después del caso que has mencionado del Ministerio de Salud, hombre, Sí, pues, hay muchos casos. es muy interesante. Este es un caso que realmente me gusta mencionarlo porque es interesante, pero digamos, puedo mencionar casos de otros call centers médicos, digamos, en sitios áreas rurales, donde hay una cabecera en la cual hay empresas que dan servicios, digamos, remotos de atención médica, hay call centers de cobranzas, de empresas de retail, por ejemplo en Centroamérica, este que mencioné ahora, el anterior de atención médica, es un call center que está instalado en Tanzania, en África. Hay call centers a nivel incluso de policías, digamos, la verdad es que el tipo de uso es muy variado, Sí. bancos, empresas de seguro, hay muchos, hay empresas, por ejemplo, de telepizza, hay realmente una variedad muy importante utilizando estos módulos que les mencioné, digamos. Es importante tener en cuenta que son módulos muy competitivos. La centralita ya incluye una suite de funciones para call center muy importante. Los módulos lo que hacen es potenciar esas funciones y permitir no solamente, digamos, el ordenamiento y organización del ingreso y atención de la llamada, sino también la métrica y las mejoras de rendimiento. ¿Okay? Esa es un poco la combinación entre lo que tiene la centralita y los módulos adicionales. Y por supuesto el teletrabajo. Perdón que te interrumpí, Carlos. No, nada, si simplemente te iba a decir que efectivamente que muchas veces cuando hablamos de call center pensamos en la emisión de llamada y no es tanto la emisión de llamadas sino la recepción de las llamadas. Que Exactamente. es donde realmente, pues bueno, yo creo que se le da más potencia a una solución de este tipo. Pues en principio no hay más preguntas. Como siempre, si tenéis alguna pregunta, bueno, pues el departamento comercial está a vuestra disposición. Gracias, Ariel. Nos vemos por lo menos nos escuchamos el martes que viene. Ya hacemos de momento la última entrega de este ciclo de formación comercial con la parte de máquina virtual y multitenant. Y bueno, os invito a todos a que si no os habéis registrado, os registréis y podéis asistir a este webinar. La semana que viene, aprovecho para decir que además de la presentación, si la tecnología nos acompaña, o sea, voy a intentar también mostrarles no solamente el sistema multitenant a modo de presentación, sino mostrarles cómo funciona en un sistema real. Okay, muy bien. Puede llegar a ser interesante. Pues desde luego que sí. Eso es mejor prueba que esa. Sí. Seguro. Sí, esas son las bondades de la tecnología actual. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y compartir todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias a todos. Hasta el martes. Chao.